aquí disfrutando la carretera tramo Valle Tamazunchale. Aguas con porque miren, bueno para atravesarse. Disfrutando, vamos a llegar ya aquí al poblado del Pujal. Como pueden ver, ya es otro nivel, ya te andan manejando otro nivel aquí en el Pujal. A pesar de que mucha gente dijo, no, que pasen por abajo, que pasen por abajo. Ya ni se acuerdan de eso. Ya ni se acuerdan. Miren. Aquí vamos pasando por arriba, en la parte del panteón del Pujal, donde está una escuela. Y vamos con destino para Axtla, Axtlahoma. Vamos a visitar a un amigo en aquellos rumbos. Atraviésate, atraviésate, papá. Muy bien. Aquí vamos sobre la hermana República del Pujal. Como pueden ver, esta calle quedó muy bien. Aquí como que nos pasamos un rojo. Y miren cómo quedó el puente. Este puente histórico, 3 arcos. Miren, precioso. Vamos sobre el río Tampaón. Aquí se junta el río Valles con el río Tampaón. Vamos a ir avanzando. Ya cruzamos el puente del Pujal. Aquí adelante está la marina. Bueno, así se llama. Tambolón. Queda cerca de Tambolón la marina. Después Santiaguillo, después Tantóbal. Vean ustedes qué bonito. Un día limpio, un día muy agradable. Miren, Tamazunchale, miren, Tambolón, la marina. Excelente. Puente del Arenal, ahí por Santiaguillo. Hombre, cuando empezaron aquí a tumbar todo esto, era un show pasar por aquí. Pero ya pasas libre, miren, libre, limpio. Vamos para Axtla. Para todos los amigos de Axtla y en el mundo, los que sepan dónde queda Axtla de Terrazas, allá en Tokio, allá por África. Yo creo que los africanos sí saben dónde queda Axtla. Toda la gente que nos ve, cuando vinieron los franceses aquí conmigo, esto era una terracería. Estaba en construcción esta carretera. Pero miren, ya está muy bien. Y aquí es el rancho de Tantóbal hacia la derecha. Tantóbal. Para acá quedan las armas. San Pedro de las Anonas, mano derecha. Crucero de Tantóbal.
Ya vamos cruzando por la recta de aquí de Parque Acuático Coy. Mano izquierda. Albercas y toboganes. Muy bonito lugar. Vengan. Aquí bajamos y en la primera curva ya vamos a cruzar un río. Vamos a cruzar un puente. Exactamente aquí ya cruzamos el río Coy. Aquí está. Muy bien. Ya por aquí a la derecha está un ingenio abandonado que ya se va a habilitar para hotel, para atender al turista. Al parecer se va a hacer un hotel boutique muy perro. Vamos a ver qué tal queda. Bien, vámonos. Siguiente cruce interesante sería aquí el crucero de Tanlajas. Aquí tomas a mano derecha con destino a Tanlajas. Vale la pena que se dan una vuelta a Tanlajas, pueblito. Se hace una fiesta ahí muy bonita, Semana Santa, por esos días. A mí me gusta ir, pero la vez pasada que fui me pegaron una chinga a los diablos. Pero pueden ir y participar. Es cada año en Semana Santa. Palmira Nuevo. Ya por aquí es importante señalarles esta pasadita que viene siendo Palmira. Aquí a mano izquierda donde están esos carros se come rico. Aquí está un comedor Flor Huasteca. Y acá está un barecito gay, un bar gay de este lado frente a la Flor Huasteca. Los que quieran, voy a hacer una parada aquí con los amigos aquí son los Bocoles, también es una parada que pueden venir aquí, una bocoliza, aquí hacen una paradita. Entonces ahorita seguimos un momento, continuamos. Bien, vámonos. Seguimos el camino hacia, le llaman la Huasteca Sur. Tamazunchale. Vámonos. Ahí está. Ahí le moví a ver qué tal se ve ahí. Creo que ahí está mejor. Dejamos Palmira, la hermana república de Palmira. Vamos a Tamazunchale. Hay un camión naranjero, miren. Van a ir a Huichihuayán. De Palmira a Tamazunchale, 65 kilómetros. Esta es una zona muy hermosa, muy bonita. Ya vamos a llegar aquí al crucero de Aquismón. Este rancho que está aquí a mano derecha es muy bonito. Es un rancho particular. Hay que venir un día aquí, hacen buenas fiestas. A ver si invitan. Y aquí ya está el crucero de Aquismón. Aquismón viene siendo pueblo mágico, pueden visitarlo cuando gusten. Pueblo mágico de Aquismón, ahí con el amigo de las raspas, Chavita. Muy sabrosas.
hospedarse en Hotel Santa María. Muy buena opción. Y aquí enfrente es el hotel. En este cruce queda el Hotel Vergel Huasteco. Ahí donde están parados estos autobuses y todo. Hotel Vergel Huasteco. Se recomienda. Ahí está donde está este edificio. A mano izquierda. Mano izquierda, Hotel Vergel Huasteco. En el crucero de Aquismón. Muy bien. Excelente. Acá adelante en el Jolol. Seguimos al Jolol. Ya vieron el letrero de Gran Tamoachán. Y también en Aquismón pueden agarrar la opción de Hotel San José. Es una buena opción. Y otro que está en zona centro es San Joaquín. Hay otros que se me escapan, se me van en la memoria, pero ya los visitaré. Consulten ahí sus redes sociales de esos hoteles. No les puedo dejar aquí yo toda la información. Luego me hago bolas, se me hace bolas el engrudo. Siguiente cruce interesante. Crucero del Jolol, donde está la gasolinera. Ahí está. Voy a mostrarles. Pueden cargar aquí gas, pero enseguida les voy a mostrar. Miren, pongo mis direccionales aquí porque les voy a mostrar. Aquí nos van dando la vuelta a este tigre. Aquí miren, aquí mero, aquí voy a dar vuelta hacia la derecha. Ahí está mi camarada, mira, mi Tej. Ahí está. Aquí van a meterse en esta carreterita. Y nada más es escasos 50 metros o 100 metros, qué sé yo. Y aquí es el Hotel Gran Tamoachán, miren, uno de los más exclusivos de la zona. Miren, aquí me voy a meter. Ahí está. Ahí está su anuncio. Bienvenidos a Gran Tamoachán. Entramos aquí. Vean ustedes. Ahí está. Ok. Seguimos la carretera 85. Ahora ya me atrevo a decir que es autopista libre. Son 4 carriles. Y esta parte, a partir del Jolol con destino a Tamazunchale, aquí a mi mano derecha tengo estos pastizales, este potrero muy bonito. Aquí luego bajando la carretera a escasos 20 metros ya tenemos los pastizales muy bonitos, la verdad, muy bonitos. Siempre me ha gustado esta parte. De hecho, desde cuando estaba chico pasábamos por aquí y me gustaba ver toda esta zona. Hay unos montículos, pudiera ser que hasta unas pirámides estén aquí asentadas. Y al fondo de este potrero muy hermoso está la sierra de Aquismón. Y en el cerro que está aquí enfrente, a lo alto, está un cráter, un orificio en la montaña. Es interesante. Algún día vamos a ir por ahí para mostrarles el video. Es una caminata extrema muy buena. Vamos a ver qué fecha y qué año. De momento pues vámonos. Seguimos avanzando en esta carretera. Vamos a pasar aquí por Santa Bárbara. Bueno, no precisamente aquí, es un cruce. Aquí en mi mano derecha está la entrada. Yo recuerdo que vine a unas danzas autóctonas, pueblo indígena. Ahí dice Tanquime. Aquí te metes a tu mano derecha y ahí está, luego en corto está Santa Bárbara. Bárbara, miren, aquí mero, ahí hacia adentro. Y
vamos a Tamazunchale. De este punto a Tamazunchale dice ahí el letrero que son 45 kilómetros. Pues ya está cerca. Entonces vamos a dar esta curva, que es la curva de Los Pinos. Esta ranchería se llama Los Pinos. Ahí está el anuncio. Perdón. Estas casas me llaman la atención. Ay, pasé muy rápido. Aquí es el cruce hacia la derecha, hacia arriba, hacia la sierra, el sótano de las guaguas. La localidad aquí abajo se llama El Limón. Es camino a sótano de las guaguas. Ya por aquí hicimos un video del pan de canela, es aquí a continuación, muy cerca, aquí a dos que tres pasos más. En este punto, ahí dice pan de naranja y pan de canela. Aquí están, miren, está esta camioneta parada, aquí está el pan. Ya les hice un video, chequen el YouTube, ahí está el pan, muy sabroso. Otro día paro y hacemos otra grabación. Ahorita pues voy al hotel de un camarada a ver qué dice, a ver qué onda. Y sí, miren, estas montañas en la parte de arriba, en la mera parte de arriba, en lo más alto, vive gente. Sí, allá arriba vive gente, aunque usted no lo crea. Hay escuela. Son comunidades grandes. San Pedro Huixquilico, ahí arriba. San Pedro Huixquilico, allá arriba. Y por acá, por Aquismón, La Banqueta se llama. Algo así se llama. El Chalahuite, La Palma. Hay muchas comunidades indígenas. La zona es vasta. La zona es muy grande en cultura. La zona es muy grande. Miren aquí, ya me voy a desviar del tema porque voy pasando por la zona de las nieves. Aquí ya es una parada oficial. Aquí tienes que parar sí o sí para degustar una nieve. Una nieve de maracuyá, una nieve de jobo, una nieve de liche, etcétera, etcétera. De la que quieras. Aquí te la venden. También venden la nieve de papel de estraza. ¿Cómo la ves? Así. Los inventos de la cultura Tenec. Bueno, seguimos. Ya en esta recta, aquí a mano izquierda, tenemos al amigo Chavita con el buffet de Taco Loco. Ya vamos llegando a un poblado que se llama Huichihuayán. Pero antes de Huichihuayán tenemos Chunutzen, la hermana república de Chunutzen. Y en las montañas que están a mi mano izquierda son las montañas de Huehuetlán. Las montañas de Huehuetlán, y por ahí hay una carretera estatal que conduce al municipio, a la cabecera municipal de Huehue. Huehuetlán, lugar de viejos. Me pasé ahí un tope, como ya no puedo ver bien, ya no hablo bien, ya no escucho bien, pues me paso los topes, los semáforos. En fin, ábranla porque ahí voy. Y pues ya estamos entrando al poblado de Huichi. Ya pasamos Chunutzen 1 y Chunutzen 2. Vean, ahora sí vi este tope que está aquí, miren, ahora sí, anticipadamente
Y ahí está, miren. Y este es el poblado Huichihuayán. El poblado de Huichihuayán. Aquí está la panadería del profe Angelito. Buen pan. El Angelito, DJ, profe. Y por aquí están los arcos de Huichihuayán, aquí a mano derecha. Y aquí está el restaurante Las Brasas de nuestra amiga Lucerito, que en paz descanse. Muy trabajadora, Lucerito. Aquí pasamos a comer, muy rico, muy rico. Se recomienda el restaurante Las Brasas. Ahora lo atiende su esposo, el amigo, el maestro de educación escolar. Bueno, en este cruce de Huichihuayán, ahí podemos tomar a mano derecha a un paraje que se llama Nacimiento. Vamos pasando aquí a la izquierda por el Hotel Bellavista, de unos amigos de Tamazunchale. Bellavista también es buena opción para hospedarse, algo sencillo. Sus habitaciones están bien. Y aquí vamos por la planta Citrofruit, que es la que capta toda la naranja, la mayor parte de la naranja que se cultiva aquí, que se cosecha aquí en la zona de Axtla, Gilitla, Tamazunchale, Tampacán y otros más, no recuerdo, no puedo acordarme de todo, de tanto. Y aquí mis amigos, miren, cómo no los voy a querer aquí en la curva de Mariscos Paco, mi patrón, don Paco, que no se llamaba Paco, ¿cómo se llamaba este señor? Tantas vueltas que me di aquí con don Paco, su esposa, paz descansen, doña Bertita, ¿sí? Y bueno, seguimos en esta curva peligrosa, saliendo de la curva de Huichihuayán, Mariscos Paco, recomendable. Aquí al salir de esta curva, tomen en cuenta aquí como referencia esta cosa verde que está aquí, que es una cancha, y es la ceiba, es un árbol que se llama ceiba. Ahí hay una entradita. Esa fue la primera carretera que conducía a Gilitla, sí, para que no se dejen sorprender ni engañar por la gente y todo. Júntense con los que saben. Ese era el camino a Gilitla antiguo, y pasabas un chalán en el río, porque hay un río que pasas ahí, me dicen la Maroma, por ahí, por ese rumbo, creo. Y miren, ya vamos a llegar aquí adelante. También en Matlapa pueden consultar Huasteca Inn, un buen hotel ahí en Matlapa, en el mero Matlapa, pegado a la gasolinera. Vamos a ir con esos amigos a grabar. Yo ya llegué a mi destino. Esta es la Y, es el punto de referencia para subir a la sierra. Aquí a mano derecha te desvías, te das cuenta, te metes para acá, así para acá te metes, ¿verdad? Pero yo me voy derecho. Es a Gilitla, 14 kilómetros, puras curvas hasta arriba, 14 kilómetros a la sierra. Yo vengo aquí, voy a poner mis direccionales, a ver si me puedo pasar por aquí. No hay mucho tráfico, no hay muchos carros. Yo vengo aquí a Vista Verde. Aquí vengo yo, a ver qué me invitan. Miren, aquí mero, Hotel Vista Verde. Ok.